Muy buenas tardes a todos. En unos minutos vamos a empezar nuestro evento principal con Futuro, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias con Futuro, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad en línea. Presenta 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
También comentar que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix, presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus 6, promoviendo la cultura científica; InnoLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas; NextMind, el ciclo de conferencias internacional; Synaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional; Quizmaster, el juego del conocimiento; y nuestro evento principal del día de hoy, Con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestro panelista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden realizar por el chat privado, que al finalizar la ponencia, nuestro panelista las va a contestar. Muy bien. Ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, el maestro Jonathan Bedoya Vallejo, con su tema Recuperando el pasado, construyendo el futuro, la memoria histórica en la educación. Adelante, maestro Jonathan, toda suya la pantalla. Listo. Buenas tardes para todos y Eh, para todas. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Jonathan Bedoya. Soy estudiante del doctorado en Educación e Innovación. Soy magíster en Justicia Social y Construcción de Paz de Colombia. Soy historiador y tengo una especialización en gestión ambiental. Eh, Tengo más de 10 años en procesos educativos, entre ellos como profesor universitario, en las áreas de ciencias sociales, historia, ética, ciudadanía, también en investigación, en Colciencias. Creo firmemente que la educación también es un proceso que cambia vidas y educar no es llenar la cabeza de datos, sino despertar la conciencia crítica que transforma vidas, como lo decía Paul Feuer. Bueno, para hoy la temática, ¿cierto? La memoria histórica y pedagógica crítica en el fortalecimiento identitario en los estudiantes del municipio de Dos Quebradas, que es en el departamento de Risaralda, en Colombia. Tenemos este índice que es el contexto y el enfoque de la memoria del conflicto de enseñanza de la historia desde el aula. También el problema y su justificación, ruptura entre los relatos escolares y las memorias territoriales. Y la tercera es preguntas, objetivos e hipótesis orientadas y centradas en la propuesta de investigación que se está desarrollando en el momento. Y la cuarta y última sería el alcance y campo de acción, delimitación y enfoque pedagógico y la relevancia territorial. Bueno, esta propuesta, ¿cierto?, de investigación nace como una preocupación concreta en el silenciamiento de las memorias locales, en la enseñanza de la historia en contextos escolares marcados por el conflicto, a partir de la experiencia en la institución educativa de Santa Sofía, en el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Esta propuesta busca rescatar las voces que han sido excluidas del relato oficial, diseñando una estrategia pedagógica basada en la memoria histórica de la violencia bipartidista, desde una perspectiva crítica y territorial. Esta investigación no solo busca comprender las rupturas identitarias y producidas por este olvido, sino que también fortalecer la formación de ciudadanos a partir de los relatos vivos del pasado. El capítulo que aquí se expone, o pues vamos a exponer hoy, se presenta la proyección general del estudio, su contexto, su sentido ético, la pregunta central y sus componentes metodológicos que son claves para esta ruta metodológica y para esta propuesta de investigación. También quiero aclarar que si bien la violencia bipartidista es digamos, un conflicto que se dio en las décadas del 40 al 50 y hasta el 60 en Colombia, fue como, digamos, por decirlo así, el conflicto político más grande que ha tenido Colombia en sus inicios. Hoy en día, en nuestro país, en Colombia, aún tenemos, digamos, una herencia de esta violencia bipartidista, que es el conflicto con el ELN, con los paramilitares, el Estado, ¿cierto? Y la violencia política que se da aún en nuestro país. La violencia bipartidista fue un proceso, un periodo de conflicto armado y político entre dos partidos
digamos que eran los únicos que estaban en ese momento en Colombia, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. El liberal era, digamos, lo que diferenciaba uno del otro, era que el liberal se quería desprender de todo lo que tenía que ver con la iglesia. La iglesia en Colombia para los años 40 tenía el monopolio en educación, en política y todas las esferas sociales, políticas y económicas de los colombianos y las colombianas, mientras que los conservadores, digamos, querían gobernar, pero por medio todavía, en su gran mayoría, de la iglesia, ¿cierto? Eso se vio de una manera muy marcada en la década de los 40, 50 y hasta los 80, también en la educación. Pero esa, digamos, era uno de los grandes pilares que, digamos, diferenciaba entre los partidos liberales y el partido conservador. Esto se extendió, digamos, en un auge de violencia muy marcada entre los años 1946 a 1958 y no se limitó solamente a disputas institucionales, que uno pensaría pues que esas dos esferas o estos dos partidos políticos solamente eran como una guerra política y hasta ahí no, fue un modelo de control social y territorial sostenido por la represión. Es decir, como lo decía Palacios, una exclusión estatal de quién tenía el poder y quién excluía al otro. Este campo de la política, como lo decía anteriormente, esos dos partidos eran los únicos que habían en Colombia para ese entonces. Entonces, digamos, la mayoría de población o las familias en Colombia heredaban esta política, este discurso político, si era conservador o, o liberal, y en su gran mayoría, en gran parte, esto hacía que, digamos, las familias venían heredando esos imaginarios políticos y culturales, digamos, si eran conservadores o liberales, ¿cierto? Hay veces, digamos, se piensa que, digamos, esto se limitaba solamente a la política, pero eso penetró digamos, los espacios territoriales como las veredas, los barrios, las familias, el lenguaje cotidiano, ¿cierto? Y también González lo describe como una forma histórica de exclusión estructural, naturalizada desde el poder y callada desde la escuela. ¿Por qué callada desde la escuela? Porque a pesar que, digamos, han pasado décadas, ¿cierto? Esta violencia bipartidista, como era política, la han contado los vencedores, o se ha contado desde arriba. Un fenómeno que también tuvimos muy marcado fue el 9 de abril de 1948, donde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Era un caudillo liberal, político liberal, ¿cierto? Que para el año 1948 digamos, se tenía una verdad a gritos que iba a ser el próximo presidente, pero fue asesinado mientras daba un discurso. Y ese 9 de abril de 1948 en Colombia aún digamos, lo reconocemos por la muerte de Gaitán, pero lo conocemos también como el Día de las Víctimas en Colombia. Eh, Hasta la fecha no se sabe quién fue el responsable digamos, qué partidos políticos o qué, digamos, verdad oculta lleva o conlleva la muerte de Gaitán, ¿cierto? Hay varias teorías, pero digamos los grandes investigadores e historiadores se han marcado o se han centrado en el Bogotazo. El Bogotazo fue esa muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948 y digamos, se ha estructurado, se ha investigado desde Bogotá cómo esa muerte generó más violencia en Bogotá, pero realmente esa muerte de Gaitán generó más violencia no solamente en la ciudad de Bogotá, sino todos los rincones de Colombia. Como lo decía Palacios, se penetró, digamos, fue hasta las veredas, hasta los barrios, hasta las familias, hasta el lenguaje cotidiano, digamos, permeando todas las esferas de la sociedad colombiana. Y también se daba de una manera muy diferenciada entre, digamos, la zona rural y la zona urbana para esa década de los 40, porque uno pensaría que se daba en el casco urbano, pero realmente en el casco rural se dio de una manera muy determinada porque esas personas, esos pobladores que llegaban a estar en esos territorios, digamos, en la zona rural, vivieron la violencia de una manera más marcada porque no había un control estatal, y también cabe decir que para ese entonces la policía era parte de los conservadores,
digamos, no había un control social porque en muchas oportunidades eran, digamos, parte de la violencia. La policía tomaba partido por parte de los conservadores en contra de los liberales, entonces la población no tenía como, digamos, resguardarse por parte del Estado. Digamos, el Partido Conservador y Liberal en muchas décadas estuvieron o cada 4 años, pero también en los municipios o departamentos se alternaban el poder. Entonces, el que tenía el poder, digamos, político en ese entonces era el que violentaba al otro, pero en muchas ocasiones se alternaban al nivel desde la presidencia, pero también desde las localidades, desde alcaldes, concejales, gobernador, ¿cierto? Entonces fue una violencia muy marcada que para la época dejó más de 200.000 muertos. Esa cifra es una cifra que ha marcado el dolor de Colombia y como lo hizo Yelin, tiene que reconocerse esa esfera o esa otra mirada de esas víctimas que dejó la violencia bipartidista. En la actualidad, Colombia, desde el 2011, está en un proceso de paz, que es el proceso de paz que tenemos actualmente, digamos, y la ley 1448. La ley 1448 hace mención desde el primer que se debe reconocer a las víctimas a partir del 1 de enero de 1985. Estas víctimas deben ser reconocidas tanto económicamente como simbólicamente. Entonces, ¿qué pasa? La ley de víctimas, que es la ley 1448, dice que nos debemos centrar, digamos, en la violencia o el reconocimiento de la memoria histórica con el ELN, que es un grupo al margen de la ley que hoy en día todavía tenemos, con las FARC, que pues aún tenemos disidencias de las FARC en Colombia, con los paramilitares, que aún tenemos los paramilitares, y reconocer la violencia del Estado, pero deja al margen de, de dicha ley, digamos, a todas las víctimas antes del 1 de enero de 1985. ¿Qué dice dicha ley? Dice, antes de esta fecha se deben reconocer simbólicamente, pero lo que pasa en Colombia es que se están centrando o reconociendo, digamos, las víctimas a partir del año de 1985 y eso no está mal, pero como dice Jelin, no se pueden reconocer, digamos, unas heridas y otras no, porque corremos el riesgo de cicatrizar, digamos, esas heridas, pero dejar unas brechas o unas heridas abiertas que no va a permitir que como país logremos hacer un proceso de paz. Es por eso que en primera medida también desde la escuela nos imponen, digamos, al nivel nacional o estatal, por decirlo así, ¿cierto? Desde el ministerio nos imponen, digamos, un currículo para trabajar la historia oficial. Claro, ahorita se hace memoria histórica con la Comisión de la Verdad, pero centrándose, como lo dije anteriormente, con los paramilitares, con el ELN, con las víctimas del propio Estado, reconociendo que eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes que también somos un país que viene con una historia desde antes de 1985 y que nos tenemos que situar porque aún tenemos sobrevivientes de esa violencia bipartidista y así como tenemos sobrevivientes, hay personas que hicieron ese daño y no queremos rescatar esas verdades, no para, digamos, castigar a esas personas, porque si bien queremos una reconciliación, como dice en la Comisión de la Verdad, digamos, un perdón con justicia es lo que se busca, pero sí, digamos, contar esos relatos desde abajo, esas miradas desde a pie, ¿cierto? Esas miradas de la ama de casa, del obrero, de la persona que para ese entonces no pertenecía a la élite colombiana, porque si bien en las fuentes primarias se ve una voz a gritos de las fuentes, digamos, de las élites colombianas que eran los representantes de los liberales y los conservadores, pero en muchas ocasiones, en muchos casos, se ha dejado esa memoria de la persona desde abajo, de esa memoria de la persona que fue vencida, porque sabemos que la historia en muchas ocasiones lo ponen los vencedores. Entonces, es por eso tan importante que reconozcamos esta violencia bipartidista para que estas nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer los relatos. Hay veces los estudiantes no se reconocen
no se reconocen en esas historias nacionales o en esas historias de lucha o en esa historia de personajes, ya que en sus familiares, como lo dije anteriormente, aún tenemos un legado de personas mayores que están entre los 80, 90, 95 años, que son sobrevivientes de la violencia bipartidista y que cuentan esos relatos. Necesitamos contar desde estos relatos para que las familias, desde la familia de los estudiantes se reconozcan, se incluyan en una memoria que relata la vida cotidiana. Aunque han pasado décadas, como lo muestra Báqueres, sus huellas siguen vivas en las memorias familiares, en los silencios y en el miedo de hablar del pasado. Claro, aún como decimos, hay sobrevivientes de la violencia bipartidista, también hay verdugos de esa violencia, entonces ese miedo a contarla. En muchas regiones, como es el municipio de Dos Quebradas, que era parte del Gran Caldas para la década de los 40, esas memorias han sido reconocidas, no han sido reconocidas ni incorporadas, ¿cierto? Al currículo escolar. Como lo dije anteriormente, en el currículo escolar tenemos una versión oficial que desde el Ministerio de Educación nos mandan y hay que cumplirla. Y en muchas ocasiones, digamos, esto queda en el olvido, en el armario. Esa omisión, como advierte Guerrero, no es inocente, es una forma de exclusión que impide a las nuevas generaciones comprender su historia y su construcción de identidad desde el territorio. Por eso es importante acá en este bosquejo qué es la violencia bipartidista y conocerla como parte fundamental de nuestra historia, reconocerla como un suceso que no puede ser olvidado y que debemos llamar a la luz, no solamente para, digamos, para reconocer a esas personas, sino que para nuestros futuros profesionales, estudiantes, nuestros futuros digamos, alcaldes, presidentes, que son los estudiantes, conozcan esas verdades y la incluyan en su historia, ¿cierto? Que no queden con una falsa memoria, con una falsa historia, porque ahí estaríamos construyendo una falsa identidad, como lo dice Yelin. ¿Por qué este conflicto sigue ausente en la escuela? Aunque el conflicto bipartidista dejó huellas profundas en Colombia, su enseñanza en la escuela ha sido fragmentaria, marginal o inexistente en muchas ocasiones, como lo advierte Valencia. Hay un desfase entre lo que vive el territorio y lo que se enseña en los textos oficiales. Esta omisión, como lo señala Guerrero 2022, reproduce un silencio institucional y priva a los estudiantes de una comprensión crítica de su historia. En contextos como el municipio de Dos Quebradas, donde no se sienten las marcas de este conflicto, esta exclusión del relato oficial impide construir ciudadanía desde la memoria y dificulta que los jóvenes reconozcan su identidad colectiva. Eso en muchas ocasiones cuando, digamos, uno habla del actual proceso de paz que se centra más con las FARC, el ELN, los paramilitares, muchas voces de los estudiantes recuerdan o ponen, digamos, ahí en el discurso en las historias de sus abuelos. ¿Cierto? Y quieren conocer, pero hay veces ese currículo o esos logros académicos desde el aula de clase son muy limitados. Entonces, esa propuesta, y como lo dice Valencia, es cierto, hay un desfase entre lo que se vive en el territorio o nuestra realidad y con lo que realmente desde arriba, digamos, llega el currículo, ¿cierto? Entonces, es la importancia de conocer nuestra historia desde abajo, desde ese territorio, donde los estudiantes y sus familias se reconozcan desde el aula de clase. ¿Qué propone esta investigación? Esta tesis doctoral propone diseñar una estrategia pedagógica basada en la memoria histórica de la violencia bipartidista para fortalecer los procesos identitarios en estudiantes de grado décimo de la institución educativa en Dos Quebradas del departamento de Risaralda, Colombia. Bueno, Yelin nos dice que la memoria social es un campo de disputa desde el cual se construyen identidades. Y acá en estas identidades son muy importantes esos escenarios donde se ponga sobre la mesa como mínimo un debate de otras verdades. Unas verdades que no vengan desde arriba, unas verdades que no vengan desde el sector oficial. Porque recordemos muy bien, digamos, la historia la escribe o la sigue escribiendo los vencedores. Hay que empezar a escribir una historia desde abajo
de los vencidos, desde el ama de casa, desde el obrero, desde la persona del común. Como lo dice Ricord, el relato une la experiencia y la identidad. Cada vez que nos expresamos, que hablamos, nos identificamos, construimos una historia colectiva en comunidad. Y ahí cuando se construye esa historia colectiva en comunidad, se construye identidad. Bloch también lo ha dicho, el pasado se construye desde huellas vivas, no desde fechas muertas, ¿cierto? Hay veces nos preocupamos el Día de la Independencia, este monumento, qué reconocimiento se le hace, son muy importantes, pero es muy importante también construir un pensamiento crítico de una historia, de una memoria histórica que se quiere construir, que se está tejiendo desde los territorios, desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos, que falta de reconocer, ¿cierto? La historia oficial nos ha contado otras versiones, hay que contar otras verdades, pero esas otras verdades son importantes para que los mismos estudiantes, con su pensamiento crítico y digamos, escudriñando, hagan sus propias críticas, hagan sus propias deducciones, ya que como maestro, si yo les enseño, digamos, esa verdad como mi verdad única, estaría haciendo lo mismo, estaría interponiendo una verdad, otra verdad oficial. La idea de esta investigación es mostrar otras verdades desde las víctimas, desde esta oralidad, y que los mismos estudiantes, digamos, con su pensamiento crítico, logren recalcar la importancia, sacar sus conclusiones, hacer debates, hacer la importancia de para qué esas otras verdades. La propuesta se enmarca en un enfoque cualitativo, interpretativo y crítico, que busca conectar los relatos silenciados del territorio con la práctica educativa, resignificando lo que se enseña, cómo se enseña y desde dónde se enseña. Y qué mejor que el aula de clase para mostrarlo. Bueno, esta investigación se adscribe en la línea institucional de la Universidad de Planificación y Gestión de la Educación. En tanto, propone una transformación curricular desde el aula de clase, basada en la inclusión de memorias subalternas, quiere decir de las otras verdades o las verdades desde abajo. Lejos de proponer una reforma técnica o administrativa, el estudio plantea una estrategia pedagógica, situada ética y críticamente, que interpela el currículo desde una relación con el territorio, la historia vivida y las voces que fueron silenciadas desde la vereda, desde el barrio, desde la comunidad, desde esos apartados que vivieron esos hechos históricos de primera mano, pero que no fueron tenidos en cuenta en la historia oficial, ya que en muchas ocasiones también han sido silenciados. Como lo interpreta Arostoqui, repensar el currículo no es solo reorganizar contenidos, sino transformar su sentido desde la experiencia del estudiante, como lo advierte Rodríguez. Toda memoria que se integra a la escuela es también un acto de justicia y de reconstrucción ciudadana. Y son estos espacios los que necesitamos construir en nuestro quehacer cotidiano, dar esa voz que ha sido silenciada. Pero bueno, para, digamos, también, digamos, asesorarnos o decir que esta línea sí pertenece a planificación y gestión de la educación, acá hay unos puntos claves, que es la estrategia pedagógica innovadora. Es una estrategia desde el aula de clase, digamos, de traer personas del común para que relaten su historia y que los mismos estudiantes conozcan otras verdades. Actúa sobre el currículo desde una visión situada. Esa estrategia actuará sobre el currículo de una situación determinada, como es la violencia bipartidista en el municipio de Dos Quebradas, que era el Gran Caldas en ese entonces, en la década de los 40. Aportar a la gestión del sentido formativo de la historia escolar y también buscar gestionar el conocimiento histórico desde nuevas fuentes, como son los testimonios y los relatos locales, y las fuentes primarias, como los periódicos y los archivos. Planteamiento del problema. En Colombia, la enseñanza de la historia la enseñanza de la historia ha omitido sistemáticamente los episodios más dolorosos, nuestro pasado, entre ellos es la violencia bipartidista.
Esta inclusión no es solo curricular, sino simbólica, territorial y pedagógica. Los estudiantes no encuentran conexión entre los contenidos escolares y la historia de sus familias o comunidades. En muchas ocasiones, la historia oficial les ajena, no se reconocen en ella, o se le ve una historia lejana, una historia que no les pertenece. Eh, bueno, también como lo advierte González, la violencia ha sido consecutiva en el proyecto nacional, pero también ha sido normalizada y silenciada en el aula de clase. El aula de clase en el colegio de primaria y secundaria ha sido, digamos, excluida como un territorio que no ha sido, digamos, tenido en cuenta en los momentos de socializar, digamos, en los procesos de paz y también de identidad a través de nuestra historia violenta desde la década de los 40. Esta desconexión fragmenta los procesos identitarios y dificulta la formación de una ciudadanía crítica. No tenemos digamos, una ciudadanía crítica que logra formularse o reestructurar o ser consciente de los procesos identitarios a través de los diferentes procesos violentos, desde la violencia bipartidista y cómo esto ha afectado todas las esferas de los colombianos y las colombianas, como lo político, lo económico, lo social y lo cultural, ocultando todo ese vestigio, toda esa herencia digamos, política que es fundamental para no repetir, como lo dice Yelin. La memoria histórica es muy importante, pero no solamente para que estas nuevas generaciones conozcan los 200.000 víctimas que dejó la violencia bipartidista, sino que para que reflexionen o tengan pensamiento crítico, qué es lo que no debemos repetir de nuevo para llegar a ese tipo de violencia. Y el mejor escenario son las aulas de clase. Cuando el aula ignora las memorias del territorio, cuando el aula ignora las memorias del territorio, la historia pierde cuerpo y la identidad las raíces. Justificación. Enseñar historia no puede seguir siendo un ejercicio de fechas desarraigadas ni relatos oficiales sin territorio. En muchas aulas, los estudiantes no encuentran eco de su historia familiar, ni de los silencios heredados por generaciones. No se identifican, no se reconocen en esa historia contada o trabajada desde el aula de clase. Esta investigación parte de la convicción que la memoria histórica, cuando se trabaja desde el aula con testimonios reales, pueden convertirse en una herramienta poderosa para la construcción de una identidad, pensamiento crítico y una ciudadanía situada, donde el pensamiento crítico sea fomentado, donde el mismo nuestros futuros, como son los estudiantes, presidentes, alcaldes, senadores, médicos profesionales, amas de casa, todas las esferas de la sociedad son digamos, el futuro de la nación y es muy importante que tengan ese pensamiento crítico, que logre reconocer esta herencia que ha dejado, digamos, esta política, pero para eso, para no volver a repetir. Yelin advierte que las memorias excluidas del discurso oficial tienen el poder de reconfigurar las narrativas colectivas. Báqueres nos recuerda que esas memorias siguen vivas en relatos cotidianos, aunque no entren en el currículo. La propuesta entonces no busca repetir lo ya dicho, sino recuperar lo que nunca se dijo en clase desde la pedagogía ética, situada y transformadora. Bueno, digamos, a través de conocer ya la violencia bipartidista, el planteamiento del problema, toda esta teoría, ¿cierto?, de diferentes autores y la importancia que tiene, se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo puede diseñarse una estrategia pedagógica basada en la memoria histórica de la violencia bipartidista para fortalecer los procesos identitarios en estudiantes de grado décimo de la institución educativa de Santa Sofía, Dos Quebradas, en Colombia durante el año 2023? Bueno, el objetivo general de esta investigación es diseñar una estrategia pedagógica basada en la memoria histórica de la violencia bipartidista para fortalecer los procesos identitarios en estudiantes de grado décimo
de la institución de Dos Quebradas en el año 2023. Primer objetivo específico, recopilar y sistematizar fuentes testimoniales sobre la violencia bipartidista en el antiguo Gran Caldas, con relevancia educativa. El Gran Caldas para ese entonces eran los departamentos que hoy se conocen en Colombia como Risaralda, Quindío y Caldas. Bueno, ¿cómo recopilar y sistematizar? Digamos, cómo se recopiló esas fuentes testimoniales. Se hizo con, digamos, con ayudas de compañeros, con la comunidad, con la familia, por redes sociales. Se lograron conocer, digamos, sobrevivientes de la violencia bipartidista. En total fueron seis personas que lograron sobrevivir a esa violencia bipartidista, contaron sus relatos, también digamos, se escudriñó, se hizo un filtro para conocer, digamos, violencia desde lo rural, desde lo urbano, desde lo religioso también, que era marcado a la política, como en muchas ocasiones esas historias nos contaron que perdieron a sus seres queridos, perdieron sus casas también, fueron violentados de manera verbal, psicológica, física. Y esos 6 relatos fueron los que se hicieron a través de 6 entrevistas semiestructuradas para, digamos, conocer, y más adelante se hizo con los estudiantes de grado décimo los grupos focales, trayendo esos testimonios también teóricos y, digamos, otras fuentes primarias como los archivos para que los estudiantes conocieran de primera mano otras miradas de la violencia bipartidista que no se habían tocado o no se tocan en el aula de clase. Y bueno, el objetivo específico 2, estructurar estrategias didácticas fundamentadas en la memoria histórica para fortalecer la comprensión de la crítica de la historia. Y como tercero, tenemos diseñar los componentes metodológicos de una propuesta pedagógica orientada a la reconstrucción de una memoria e identidad. Bueno, me interesa dejar algo claro, y es que esta investigación no nace solo por una inquietud académica, sino de una urgencia pedagógica. Cada aula donde la historia se enseña sin territorio se va perdiendo la posibilidad de que los jóvenes comprendan quiénes son, de dónde vienen y cuál es el papel que pueden jugar como ciudadanos. Por eso esta propuesta no busca simplemente llenar un vacío teórico, sino responder a una realidad sentida, la desconexión entre lo que se enseña y lo que ha vivido como comunidad. Y para un ejemplo de ello es el municipio de Dos Quebradas. La pregunta que guía esta tesis no solo es metodológica, también es una invitación. ¿Qué pasa si dejamos de entrar la memoria al aula? ¿Qué cambia cuando quienes fueron silenciados se vuelven parte del relato escolar? Es ahí donde aparece el sentido profundo de los objetivos. No enseñar más datos, sino construir sentido, identidad y pertenencia a través de una historia que también les pertenece a nuestros estudiantes y a las nuevas generaciones venideras. Bueno, cuando la memoria histórica de la violencia bipartidista es reconocida en el aula, no como un dato marginal, sino como parte del proceso formativo, se potencia la construcción de identidad colectiva y la comprensión crítica del pasado en los estudiantes. En contextos escolares como la institución educativa de Santa Subia en el municipio de Dos Quebradas, esta integración puede transformar la enseñanza de la historia en una experiencia situada, ética y significativa, que articule lo vivido con lo aprendido. Esta hipótesis no se plantea como una generalización estadística, sino como una convicción pedagógica basada en el diálogo con el territorio, la escucha activa de los testimonios y la capacidad de la escuela para resignificar los silencios heredados. La memoria no es solo un archivo pasivo, es una forma precisa que vive y transforma la mirada del presente. Bueno, Yelin nos recuerda que la memoria no es solo un recuerdo del pasado, sino una fuerza activa en el presente. Al decir que el archivo que un archivo no es pasivo, está cuestionando que la idea de que la historia no debe quedarse solo en los libros o las fechas oficiales, como lo decíamos anteriormente. Necesitamos una memoria histórica desde abajo, otras verdades que no han sido contadas. El caso de la violencia bipartidista, esto implica reconocer las huellas del conflicto, siguen presentes en las familias, en los silencios escolares, en los miedos heredados, y que si la escuela ignora esa presencia, está enseñando una historia sin cuerpo, una historia en muchas ocasiones, digamos, falsa.
La memoria como herramienta pedagógica, cuando la memoria se integra al aula, cambia la manera de enseñar, de aprender. Ya no se trata solo de enseñar lo que pasó, sino de preguntarse qué nos sigue doliendo, eh, que aún no se ha dicho, cómo conocemos lo que no se ha dicho. Esta propuesta pedagógica busca transformar la enseñanza de la historia en un proceso situado, reflexivo y ético que involucre a los estudiantes en una reconstrucción activa de su identidad, donde ellos mismos participan. No es una parte, digamos, no es involucrarlos, digamos, de una manera directa, donde yo les muestre mi verdad. No, ellos buscan su verdad a través de las fuentes primarias, de la memoria histórica, de la violencia bipartidista. La mirada del presente desde la memoria en negadas, al decir que la memoria transforma, digamos, transforma la mirada del presente. Yelin da pie para hablar del impacto social y político de una propuesta. Puede plantearse que cuando el aula integra esas memorias silenciadas, los estudiantes no solo entienden mejor su pasado, también miran su realidad con otros ojos, más críticos, más comprometidos como conscientes, como seres pensantes, con una mirada crítica que se le debe dar a la sociedad y a nuestra herencia cultural y política. Por eso, esta hipótesis no busca solo validar una teoría más, lo que busca es dar sentido a una realidad que la escuela ha evitado mirar. La memoria no es solo lo que se guarda, sino lo que se sigue hablando. Como dice Yelin, es precisa, es una memoria viva y si está viva debe estar en el aula. Eh, Listo. También el alcance temático y enfoque teórico. Esta investigación se marca en un enfoque cualitativo, interpretativo y situado, centrado en comprender los sentidos que los estudiantes otorgan a las memorias del conflicto y cómo éstas inciden en su construcción identitaria. Como lo hizo Ricord, el relato es el puente entre la experiencia y la identidad. La historia adquiere sentido cuando se narra desde lo vivido. También Burke nos dice en las expresiones culturales marginadas también son historias válidas. Lo oficial también, lo no oficial también merece ser enseñado. El alcance temático no se limita a la historia como disciplina, sino como lo aborda desde la pedagogía crítica, la memoria colectiva y la narración territorial. Este estudio se nutre de aportes teóricos que entiende la memoria no como archivo, sino como una experiencia vivida, disputa y pedagógicamente potente. Bueno, también como en el caso del colombiano, esto significa las narrativas desde la familia, desde las víctimas, las comunidades rurales, deben tener el mismo valor formativo que las versiones oficiales. El uso de fuentes testimoniales locales como el insumo pedagógico, lo que los estudiantes escuchan en caso también es historia, aunque no esté en los textos escolares, porque nos invita a mirar donde el archivo no llega y esa mirada también se forma conciencia histórica. Ricord nos dice que la identidad se forma a través del relato, es decir, reconocemos la medida en que lo podemos contar quiénes somos, qué nos ha pasado, qué nos duele, qué heredamos. En términos pedagógicos, esto significa que la historia no se enseña desde otras fechas, sino con narraciones que permitan a los estudiantes reconocerse. El testimonio, la entrevista, el relato oral, son también herramientas para construir una historia en sentido. La estrategia pedagógica basada en la memoria histórica de la violencia bipartidista permite que los estudiantes resignifiquen su lugar en la historia, no como espectadores, sino como herederos de un pasado que los atraviesa. Ricord nos recuerda que narrar es reconocer y reconocer es el primer paso para formar identidad. La escuela, la escuela puede y debe ser espacio donde la comunidad escolar actualice sus memorias, donde los estudiantes comprenden que no están desconectados del pasado, sino que es el presente donde tienen que formar su memoria histórica. Bueno, el archivo de búsqueda de verdad, un cruce entre historia y pedagogía. Aunque muchas memorias del conflicto bipartidista sobreviven en el relato oral, los archivos históricos, cuando se abordan críticamente, también cumplen una función clave. Permite contrastar, reconstruir y validar
los hechos silenciados. El caso colombiano, los archivos judiciales, eclesiásticos, periódicos y notariales conllevan a huellas que no siempre fueron pensadas para educar, pero que hoy pueden ayudar a comprender las dimensiones reales de la violencia. Eso en un caso también para, digamos, el Gran Caldas, que era, digamos, lo que conocemos como hoy como Risaralda, Quindío y Caldas, los periódicos, que uno que llamaba La Patria de la ciudad de Manizales, que es un periódico conservador que está vigente, como, digamos, para la década de los 40, justificaba su violencia en contra de los liberales y como también los liberales justificaban su violencia en el periódico La Mañana, de que era de corte liberal, y había una lucha mediática de medios de comunicación. Esos archivos hoy en día son importantes para conocer también esas miradas de esas voces que fueron silenciadas. En muchas ocasiones contaban solamente como con cifras. Violentaron a 8 liberales, violentaron a 5 conservadores, pero en muchas ocasiones no salían el nombre de las personas, no contaban o no hacían énfasis porque eran personas del común, personas desde abajo. Por eso es tan importante conocer esas otras verdades de las comunidades, de el diario de vida, de la ama de casa, del obrero, de la persona del común. Tal como lo afirma Roll, los archivos no solo conservan lo que quiso recordar, sino que también es una evidencia de lo que se quiso ocultar. Desde allí, leer los documentos no es solo revisar el pasado, sino cuestionar sus omisiones. Bueno, la delimitación del campo de acción. Esa investigación se desarrolló en la institución educativa Santa Sofía, ubicada en el municipio de Bosquebrada, Risaralda, Colombia, durante la gestión académica del año 2023. El trabajo se centró en el grado décimo, con énfasis en el área de ciencias sociales, en un contexto escolar con una fuerte diversidad social, memorias silenciadas de conflicto bipartidista y necesidad de fortalecer procesos identitarios. El campo de acción de esta propuesta no es solo el currículo de historia, es el aula como espacio ético, pedagógico y comunitario donde la memoria puede resignificarse y convertirse en herramienta de formación ciudadana. Como lo dice Yelin, las memorias subalternas solo se activan si existe un espacio donde se escucha. Esta frase no solo es una observación sociológica, sino una invitación a repetir el lugar de la escuela, de los procesos de verdad, justicia y ciudadanía. En muchos contextos latinoamericanos y particularmente en territorios marcados por conflictos como la violencia bipartidista en Colombia, las memorias familiares comunitarias han sido históricamente silenciadas. Primero por el miedo, luego por el olvido institucional. Sin embargo, estas memorias no desaparecen, se conservan en las casas de los relatos, entre generaciones, en silencios, heredadas cada vez más con frecuencia, pero cuidadas. Lo que necesitamos, como dice Yelin, no es solo el reconocimiento legal o académico, sino un lugar pedagógico donde puedan contarse o encontrarse, interpretarse y resignificarse. En esa investigación es el espacio, fue el aula, pero no como un recinto neutro ni meramente técnico, sino como un escenario político y ético, donde la enseñanza de la historia se transforma en una práctica de memoria activa. Desde la pedagogía crítica, el aula se convierte en un punto de encuentro entre lo vivido y lo aprendido, en un espacio donde el estudiante no solo repite datos, sino que reconstruye y da sentidos, cuestiona relatos oficiales y descubre que su historia también importa. Al integrar las voces silenciadas en las dinámicas escolares, ya sea a través de entrevistas, archivos, familias o ejercicios de reflexión, el aula deja de ser un lugar de reproducción y se convierte en un territorio de reparación simbólica. Es allí donde las memorias marginadas encuentran un cuerpo, la palabra y la comunidad. Bueno, como conclusión y cierre, esta investigación no parte de la nostalgia por el pasado, sino la necesidad urgente de dignificar la memoria que aún late en los territorios, como un buen ejemplo del Gran Caldas, lo que conocemos como Risaralda, Caldas y Quindío.
Enseñar historia desde la memoria no es una moda pedagógica, sino un acto político ético. Es permitir que lo que se fue silenciado encuentre palabras, lo que fue olvidado recuerde la comunidad y lo que fue negado sea reconocido como parte del relato nacional. En el contexto como el municipio de Dos Quebradas, donde las huellas de la violencia bipartidista aún están vivas en las familias, en el aula puede convertirse en un lugar de reconstrucción simbólica y de construcción identitaria. Esta propuesta pedagógica no pretende ser una fórmula universal, sino una experiencia situada, replicable y profundamente humana, una forma de enseñar historia desde el dolor, que aún persiste, pero también desde la esperanza, que nace cuando se escucha. Si algo me ha mostrado este camino de investigación es que la memoria sigue viva, aunque nadie la nombre, que los silencios también educan, pero que educan en la indiferencia, y que el aula, cuando se abre a escuchar las voces del territorio, pueden convertirse en un lugar donde sanar, reconstruir y reconocer es de vital importancia. Esta tesis no busca respuestas definitivas, sino preguntas necesarias. ¿Qué historias estamos enseñando? Hoy más que nunca necesitamos una educación que se atreva a hablar de lo que incomoda, que sepa escuchar de lo que ha sido callado y que forme desde la memoria, no desde el olvido. Por último, les comparto las referencias bibliográficas con las que he venido construyendo mi investigación. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, estimado maestro Jonathan. Ajá. Vamos a proceder entonces a la ronda de preguntas, ¿te parece? Sí, claro que sí. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Ana María Martínez, que pregunta, ¿qué tipos de textos se utilizarán para construir el pensamiento crítico de la memoria histórica? Obras literarias, infografías, textos históricas, entrevistas, etcétera. Listo, muy importante tu pregunta, Ana María. Los textos que se van a incluir en la propuesta son también desde las narrativas, como lo dije anteriormente, de esas personas que se lograron escudriñar ciertos relatos que han sido invisibilizados desde el ama de casa, desde el obrero, pero también fuentes teóricas. Elisa Egelin, ¿cierto? Es una, digamos, una teórica que trabaja muy bien la memoria histórica, pero la memoria histórica también como componente pedagógico. Ella dice que la memoria histórica no es solamente recordar fechas, monumentos o grandes personajes. La memoria histórica tiene un componente pedagógico que radica su importancia no solo en situar a esas nuevas generaciones. Un buen ejemplo es la violencia bipartidista que dejó más de 200.000 víctimas. No decir, venga, es que es importante conocer, claro, esas 200.000 víctimas, pero la memoria histórica debe dejar ese pensamiento crítico a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que no se debe repetir? ¿Cómo llegamos a dejar más de 200.000 víctimas? Pero ¿qué hechos fueron los que se dejaron? Y qué es lo que no se debe repetir. Entonces, muy importante, digamos, desde la memoria histórica, Elizabeth Yelin, los relatos también de las personas sobrevivientes y los archivos. Los archivos considero que son muy importantes, ya que busca, digamos, dejar o no buscaba, ¿cierto? Nosotros lo interpretamos de otra mirada, como historiador, las fuentes primarias se hacen para, digamos, en ese momento con otra intención, pero nosotros las interpretamos. Entonces, también desde esos relatos y las infografías de los archivos del periódico La Mañana y el periódico La Patria, que para la década de los 40 estaban en funcionamiento y hoy en día cualquier persona puede acceder a ellos en el Banco de la República, en la ciudad de Manizales y en la ciudad de Pereira, de los departamentos Risaraldas y Caldas. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, estimado maestro Jonathan. Aquí tenemos otra pregunta de Freddy, que pregunta, saludos. ¿Crees que la violencia bipartidista en Colombia fue un conflicto inevitable? ¿Por qué o por qué no? Yo creo que no fue inevitable porque fue un proceso, como lo dije anteriormente, donde solamente habían dos partidos políticos, ¿cierto? Y solamente haber dos partidos políticos y ellos tomar el papel del Estado también, estaban, digamos, en un proceso identitario, cultural, político y social donde se estaban reconociendo. Lamentablemente, no lograron, digamos, ser
digamos, llegar a una conciliación hasta 1958, donde fue el Frente Nacional, donde, digamos, dijeron, venga, usted va, va a estar, digamos, va a representar su partido durante 4 años y después sigue el conservador y el liberal, una alternancia. Pero lo que, digamos, la sociedad o los mismos pobladores han dicho que eso fue un fraude electoral porque no se respetaba la democracia. Para decir que se hubiera podido evitar, tristemente la historia de Colombia ha sido violenta y tuvo que pasar todos esos procesos y aún tenemos procesos violentos que por eso son tan importantes reconocer esas generaciones, porque las generaciones de ese entonces digamos, no se hizo un proceso pedagógico para no repetirse. Hoy en día tenemos esa misma herencia y por eso es tan importante reconocer esa violencia bipartidista para no repetirla en la actualidad, aunque se está repitiendo. Para ese entonces no había, digamos, un entramado, no había una lupa sobre esa política como herencia para evitar la violencia. Entonces no tenían cómo evitarla, porque el mismo Estado que era representado por el partido político y conservadores no se pusieron en esa tarea. Entonces, para ese entonces no tenían cómo evitar. Hoy en día sí tenemos. Por eso, esta memoria histórica de la violencia bipartidista y sin excluir las otras conflictos son necesarias para que las nuevas generaciones las conozcan y conozcan otras verdades, no la memoria oficial, sino la memoria desde abajo, de los vencidos, para que conozcan que no se debe repetir, para volver a repetir esas víctimas que ha dejado tristemente Colombia como nación. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Lucía. Dice, muy buenas tardes. ¿De qué manera la recuperación y reinterpretación crítica del pasado puede influir en la reconstrucción en un futuro más justo y sostenible para nuestras sociedades contemporáneas? Gracias. Listo. Muchas gracias, Lucía, por esa pregunta. Como lo decía anteriormente, ¿cierto? Cito a Alice Ayelin, ella dice que la memoria histórica no solamente es recordar fechas, recordar monumentos, recordar los grandes personajes, porque en muchas ocasiones esa memoria oficial la ha interpuesto los vencidos, esas personas que venció, ¿cierto? Por eso es necesario reconocer y conocer y escudriñar y reflexionar que nuestras nuevas generaciones conozcan otras verdades. ¿Para qué? Para que conozcan qué hechos no debemos repetir. No solamente la violencia bipartidista dejó más de 200.000 muertos. Ah, listo. O sea, ¿qué tipo de violencia se dio? Psicológica, verbal, física, digamos, también política. Pero ¿qué fue lo que conllevó a ese tipo de violencia? Es lo que necesitamos conocer. Y esa memoria histórica, también en otros territorios de Colombia y sé que en otros, digamos, Latinoamérica ha tenido esas confrontaciones políticas y que ha permeado todas las esferas económicas, sociales y culturales y ha dejado víctimas del conflicto político. Necesitamos conocerlas para no repetirlas, pero no solamente en cifras, sino en contenido. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que dio continuidad a ese tipo de violencias para no repetirlas, para que nuestras nuevas generaciones se reconozcan, se incluyan en esa historia del ama de casa, del obrero, de esas personas, de sus territorios, pero con un reconocimiento, con un pensamiento crítico, donde ellos mismos hagan hagan pensamiento crítico. No solamente yo diciendo, estas son otras verdades, no ellos, uno, digamos, en el aula de clases lleva esos relatos, lleva esos vestigios, otras fuentes primarias, y ellos mismos son los que tienen que reflexionar para que ellos, digamos, se comuniquen y escudriñen otras verdades de lo que no se debe repetir y cómo fue que se dio y qué es lo que se tiene que prevenir como Estado y como territorio y como nuevas generaciones que son los que, digamos, el futuro de la nación. Muchas gracias, estimado maestro Jonathan. Hasta aquí hemos culminado lo que es la ronda de preguntas. Si me permite compartir, por favor, la pantalla para Sí, proseguir claro con que el sí. evento. Muy bien, a todas las personas que han participado el día de hoy, los invitamos a nuestros próximos eventos, visitando nuestra página web, ingresando a wix.edu.mx por el sector Comunidad Wix, Red Alumni, o también pueden escanear este código QR que ven en pantalla.
El certificado de participación en un plazo de 10 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi número en pantalla y correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Recordarles que el certificado de participación va a ser emitido tal y como fueron registrados para ingresar al Zoom. Si desean hacer alguna modificación en su nombre, o alguna modificación en su apellido, esto conlleva un costo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda o consulta pueden escribirme. Y nos despedimos sin más que agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy en la conferencia del maestro Jonathan. Maestro Jonathan, muchas gracias por su conferencia el día de hoy. ¿Tuviera algunas últimas palabras para nuestro público presente? Quiero agradecerle a cada uno y cada una de ustedes por participar, por estar presente y por estar en la conferencia. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado maestro Jonathan, y también gracias a todos los que se dieron el tiempo de participar el día de hoy y los esperamos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.